Saludos a todos mis compañeros y compañeras de la Clínica de Asistencia Legal de la sección de litigación civil. Como ustedes saben, mi nombre es Emanuel Ramos y hoy pues me toca dar mi presentación a través de este video. Para la ocasión pues he puesto mi humilde escritorio al frente del librero porque se ve más bonito y más chuchín, y así pues el video no se ve tan monótono ni aburrido. Así que nada, espero que disfruten esta presentación. Hoy pues vamos a hablar del certiorari. ¿Vieron? Con musiquita y todo. Esto está, mira, producido. El certiorari es un vehículo procesal utilizado por un tribunal de mayor jerarquía para revisar algún error que cometió un tribunal de menor jerarquía. La distinción principal entre este recurso con quizás el recurso de apelación es que es extraordinario y discrecional. Esto significa que el tribunal de mayor jerarquía no está obligado a verlo, es según el criterio de este tribunal revisor. Debido a esto, hay tres ordenamientos que rigen los certiorari en la jurisdicción de Puerto Rico. Primero, la regla de procedimiento civil, que como sabrán, regula todo lo relacionado a los litigios civiles, incluyendo los certiorari. También, el reglamento del Tribunal de Apelaciones, que es un tribunal revisor, tiene unas disposiciones que regulan el certiorari. Y finalmente, el reglamento del Tribunal Supremo también tiene unas disposiciones que regulan el recurso de certiorari. Es por esto que en este video vamos a explorar lo que dice el texto de estos tres ordenamientos a profundidad para así aprender más sobre este recurso. Vamos a comenzar con la regla de procedimiento civil porque es la regla que introduce el recurso y da unos lineamientos generales y unos requisitos que se deben cumplir para que se pueda llevar este recurso a los tribunales revisores. Tenemos que irnos a la regla 52.1, que nos habla de que el certiorari podrá revisar resoluciones o determinaciones interlocutorias. Las determinaciones interlocutorias son estas determinaciones que se hacen en el tribunal de primera instancia antes de una sentencia final y firme. Son ese tipo de órdenes que se emiten durante el juicio. Y la regla 52.1 da un mandato bien interesante, y es que establece que se pueden revisar órdenes al amparo de la regla 56 y la regla 57 de procedimiento civil. La regla 56 es la regla que regula los remedios provisionales, y la regla 57 son las reglas que regulan los injunctions. A manera de excepción, la regla reconoce que se puede emitir o solicitar un certiorari al Tribunal de Apelaciones en las siguientes circunstancias. Como discutimos, en casos de resoluciones y órdenes de remedios provisionales o injunction bajo la regla 56 y 57, en casos de denegatoria de una moción dispositiva, en circunstancias donde surjan decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales, en asuntos relativos a privilegios evidenciarios, cuando surjan anotaciones de rebeldía, en casos de relaciones de familia, en casos que revistan interés público, y en cualquier otra situación en la cual esperar a la apelación constituiría un fracaso irremediable a la justicia. La jurisprudencia ha catalogado este certiorari como el certiorari interlocutorio y ha resaltado cierta importancia. En el famoso caso de Alvarado Pacheco versus Era, el Tribunal Supremo dijo lo siguiente:
Por otra parte, el auto de certiorari interlocutorio permite al tribunal atender controversias que afectan de manera irremediable a las partes y pueden incidir en el resultado final de un caso. Bien utilizado, el auto de certiorari interlocutorio provee un remedio a tiempo para evitar que un error de un foro de jerarquía inferior cause un daño irreparable. Por otro lado, en el caso de Torres Martínez versus Torres Gigliotti, decidido en el 2008, nos resalta nuevamente que la característica principal de este recurso es que es un recurso discrecional y que, cito, como ya dijimos, una vez el foro operativo intermedio adquiere jurisdicción sobre un recurso de certiorari, la expedición del auto y su adjudicación en sus méritos es discrecional. Claro está, la discreción de dicho foro debe responder a una forma de razonabilidad que aplicada al discernimiento judicial sea una conclusión justiciera y no un poder para actuar en una forma u otra, haciendo abstracción del resto del derecho. Finalmente, la regla 52.1 nos habla de que cualquier otra determinación fuera de la que mencioné en un principio y la que menciona la misma regla tendrá que ser revisada mediante apelación. Por lo tanto, la regla 52.1 nos sugiere que el recurso de certiorari es un recurso de excepciones y es un recurso donde se puede utilizar en enumeradas circunstancias que son las que están enumeradas en esa regla 52.1. Ahora vamos a movernos a la regla 52.2. En los casos de certioraris al Tribunal de Apelaciones que son de resoluciones o determinaciones finales de jurisdicción voluntaria o aquellas que van del Tribunal de Apelaciones al Tribunal Supremo que son para revisar discrecionalmente decisiones o sentencias del Tribunal de Apelaciones, el término que concede la regla es de 30 días jurisdiccionales desde la fecha de notificación de la resolución que se quiere revisar. Por otro lado, las resoluciones interlocutorias que mencionamos anteriormente tienen igualmente un término de 30 días, pero estas no son de carácter jurisdiccional, sino de cumplimiento estricto. Como ya se había discutido anteriormente, aquellas determinaciones finales que se vayan a revisar y el Estado Libre Asociado sea parte, los términos en vez de ser de 30 días, serán de 60 días jurisdiccionales en estos casos. Ahora vamos a movernos a la regla 52.3, que es la que regula las paralizaciones en los procedimientos. El inciso B de esta regla nos dice que la solicitud del certiorari no paraliza los procedimientos a no ser que el tribunal revisor emita dicha orden de paralización. No obstante, si el recurso es concedido, ahí sí se paralizan los procedimientos. Habiendo discutido estos lineamientos generales del certiorari, ahora procede a examinar los reglamentos tanto del Tribunal de Apelaciones como del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Las reglas de procedimiento civil eran las disposiciones generales, por decirlo así, del certiorari. Los reglamentos, tanto del Tribunal de Apelaciones y del Tribunal Supremo, son un poco más específicos. Sobre todo este reglamento que vamos a discutir ahora, que es el reglamento del Tribunal de Apelaciones. El reglamento comienza a discutir el mecanismo del certiorari o el procedimiento del certiorari a partir de su regla número 31, que es una regla que menciona la política del Poder Judicial sobre el certiorari, que se va a dejar llevar por las leyes de Puerto Rico, etc. La regla 32 del reglamento habla sobre los términos, más o menos repitiendo lo que ya discutimos en la parte que hablamos de la regla de procedimiento civil, que por ejemplo las disposiciones de las situaciones donde hay jurisdicción voluntaria del tribunal de primera instancia que se sometan a un certiorari tendrá que presentarse dentro de 30 días jurisdiccionales, y también que todas las resoluciones interlocutorias, incluyendo, y esto es algo que no está en la regla de procedimiento civil, los laudos de arbitraje que se resuelvan en el tribunal de primera instancia,
Esos se van a tener que someter dentro de los 30 días en que se emitieron dichas resoluciones, pero estos términos de las resoluciones interlocutorias son de cumplimiento estricto. Así que básicamente hay una regla de que pues aquellas revisiones de jurisdicción voluntaria son las que son 30 días jurisdiccionales, las interlocutorias son 30 días de cumplimiento estricto. La regla 33 nos menciona cómo se debe presentar el recurso de certiorari y nos dice que si una persona quiere solicitar este recurso extraordinario, puede hacerlo en la secretaría presentando las 3 copias que se le pide, o puede presentarse en la secretaría del Tribunal de Primera Instancia sede en donde ocurrió la resolución que se quiere revisar. Si se decide presentar el recurso de certiorari directamente en la Secretaría del Tribunal de Apelaciones, se deberá notificar con la cubierta o la primera página del recurso al tribunal sede en donde se emitió la resolución que se piensa revisar dentro de 72 horas de la solicitud. Este término es de cumplimiento estricto. Por su parte, si el recurso de certiorari se presenta en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia donde ocurrió la resolución que se quiere revisar, el peticionario deberá presentar a la Secretaría del Tribunal de Apelaciones el escrito original del certiorari con 3 copias y los aranceles cancelados dentro de 48 horas, el cual es un término de cumplimiento estricto. Las 3 copias deberán ser firmadas y selladas por la Secretaría del Tribunal recurrido. En cuanto a la notificación del recurso a las partes, la parte peticionaria deberá notificar a las otras partes del pleito la solicitud del certiorari debidamente sellada y firmada dentro del término de presentación del recurso. Este término será de cumplimiento estricto. Esta notificación deberá hacerse por correo certificado con acuse de recibo. Y si una parte no tuviese abogado, deberá enviarse la dirección de esta según la última dirección que se puso en el caso. El peticionario certificará el hecho de esta notificación en la misma solicitud del certiorari. Y la fecha de depósito de correo será la fecha que se considerará como la fecha de notificación de las partes. Si se opta por hacer la notificación a los abogados de manera personal, esta notificación deberá hacerse en la oficina de estos. Si la parte no está representada por un abogado, la notificación deberá hacerse en el domicilio de la persona según conste en el récord. En este caso de entrega personal, se deberá certificar la circunstancia y cómo se llevó a cabo dicha notificación, y esta notificación se tendrá que hacer dentro de las 48 horas de presentada la solicitud. Este término es de cumplimiento estricto. Bueno, ahora nos movemos a la regla 34 y en esta ocasión he decidido apagar temporalmente la cámara y prender la computadora porque entiendo que la manera más fácil de explicar esta regla es viéndolo con un ejemplo concreto. Me metí a Clio, puse la palabra certiorari en el search y encontré este certiorari que es del caso de Vanderhus, que es un certiorari del Tribunal de Primera Instancia al Tribunal de Apelaciones, y entiendo que va a ser un muy buen ejemplo para explicar esta regla, ya que la regla 34 habla sobre lo que debe contener la solicitud de certiorari. Hay varios elementos que la regla enumera y vamos a empezar por lo que primero se menciona en el inciso A, que es la cubierta. La cubierta es la primera página del certiorari y tiene que tener 3 elementos particulares. Primero que nada, el epígrafe, ya nosotros lo conocemos, es esta sección donde se ponen las partes están identificadas y la regla nos indica que las partes deben estar identificadas como peticionarias y recurridas. Igualmente, la regla manda que se coloque la información de los abogados que son parte de este caso. En este ejemplo vemos que aparece la profesora, la licenciada Grisel M. Robles, con su información, y el abogado, el abogado contrario, también su información está aquí ilustrada. Y finalmente, la regla número 3 nos
solicita que coloquemos información del caso, información tal como el Tribunal de Apelaciones al cual se asigna el caso, la sala que resolvió la controversia y el número de dicha sala, la naturaleza del caso, la materia y el asunto. Y esto lo vemos aquí ilustrado. Vemos la información de la sala, la información del tribunal de donde procede, Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, el número del caso, lo vemos aquí. Vemos también aquí un apartado distinto donde está la materia identificada con el artículo particular y el asunto. Así que esta es la información que uno observa en la cubierta. El inciso B de la regla 34 nos requiere que coloquemos un índice en el certiorari. Dicha regla nos lleva a la regla 75, que es la regla de los índices en el reglamento de Tribunal de Apelaciones, el cual detalla cómo deben ser compuestos los índices y en resumen debe haber dos tipos de índices, un índice de materias y un índice legal. Vemos aquí en nuestro ejemplo que están ambos índices. Aquí está el índice de materia, donde está la introducción, luego está primero la comparecencia, luego la introducción, luego los argumentos que solicitan las partes. Aquí están los errores, primer error, segundo error, tercer error. Y más adelante nos podemos encontrar con el índice legal. Aquí está el índice legal, donde se citan las disposiciones o los ordenamientos, las reglas y reglamentos de Puerto Rico, las leyes y la jurisprudencia. También hay tratadistas y leyes propuestas en este ejemplo que estamos aquí compartiendo. El inciso C nos habla sobre lo que debe tener el cuerpo del certiorari. Y el cuerpo del certiorari debe tener una serie de elementos importantes. Entre ellas, la comparecencia y el nombre de las partes peticionarias, las citas de disposiciones legales que establecen jurisdicción, una relación fiel y concisa de los hechos procesales y materias del caso, un señalamiento breve y conciso de los errores que a juicio de la parte peticionaria cometió el Tribunal de Primera Instancia, una discusión de los errores señalados, incluyendo la disposición de ley y la jurisprudencia aplicable, y la súplica. También debe contener una referencia a la decisión cuya revisión se solicita. Todos estos elementos están aquí. Por ejemplo, vamos a ir brevemente por encima. Aquí está la comparecencia. Esto ya lo hemos visto. Es el tradicional párrafo introductorio que escribimos en muchas de nuestras mociones o escritos jurídicos que hemos hecho a lo largo de este año en la clínica. El tradicional: comparece la señora fulana de tal, conducto de la representación legal que expone, alega y solicita. Esta es la comparecencia. Luego de esta parte de la comparecencia hay una introducción donde básicamente se introduce de lo que trata el caso y hace un pequeño resumen. Y luego hay una segunda parte que son las disposiciones legales que establecen jurisdicción y comparecencia, que esos son uno de los requisitos específicos que pide la regla. Y ahí están las disposiciones que se citan. Ahí se pueden ver. Una breve discusión fundamentada sobre las bases jurisdiccionales. Igualmente eso está en la regla, en ese inciso C. La resolución cuya revisión solicita, igualmente ese es el apartado C de esa regla C. La relación de hechos sustantivos y procesales. Y adelantándome un poquito más, aquí en esta parte 8 de este certiorari están los errores. Primer error, segundo error, tercer error. Y la discusión de los errores señalados. Y finalmente, al final, nos encontramos con la súplica. Y la firma del abogado que hace el certiorari, que en este caso es el abogado adverso de nosotros en la clínica. Una vez discutido el cuerpo, es importante establecer otros elementos que están discutidos en la regla. Algo muy importante es que la regla del Tribunal de Apelaciones no permite la presentación de memorando de autoridades por separado. Si vas a hacer ese tipo de alegación, tienes que incluirlo en el cuerpo del certiorari. Y en el caso de que la solicitud de certiorari plantee alguna cuestión relacionada con errores de apreciación de pruebas, se deberá seguir lo que dispone la regla 76.1 de dicho reglamento de apelaciones.
El inciso D nos habla del número de páginas que debe contener el certiorari. Ese número máximo es de 25 páginas. Si vamos a nuestro certiorari, vemos que este recurso tomó 23 páginas. Por lo tanto, cumplió con dicha regla. El inciso E de la regla 34 habla de los apéndices. Y en los apéndices deben estar las alegaciones de la parte, entiéndase en los casos civiles la demanda principal con sus respectivas contestaciones, la decisión del tribunal de primera instancia cuya revisión se solicita, toda moción debidamente sellada por el tribunal de primera instancia para acreditar la interrupción y reanudación del término para presentar la solicitud de certiorari, toda resolución u orden y toda moción o escrito de cualquiera de las partes que forma parte del expediente original del tribunal de primera instancia, en las cuales se discuta expresamente cualquier asunto planteado en la solicitud de certiorari, y cualquier otro documento que forme parte del expediente en el tribunal de primera instancia y que pueda ser útil al tribunal de apelaciones. En este caso, pues, este documento es de 117 páginas. Hasta la página 56 hemos visto lo que ha sido el cuerpo y los índices. Y el resto, que es la mitad, es de el apéndice. Y aquí vemos, pues, esto es una orden. Y más abajo está la demanda. Esto es una resolución, pero más abajo ha de estar la demanda con los diferentes aranceles cancelados y demás. Aquí hay una minuta. Y todo esto se debe incluir, como hemos visto, para completar los requisitos de la solicitud de certiorari, y se deben presentar 3 copias de esto. O sea, en este caso, este abogado tuvo que imprimir cerca de 350 y pico de copias. Y finalmente el inciso E2, o sea, el último párrafo de la regla, porque aquí hay muchas letras y números mezcladas, un poco confuso. Básicamente dice que el Tribunal de Apelaciones podrá permitir que la parte peticionaria pueda presentar documentos del apéndice que no se presentaron en el documento original, o sea, documentos de apéndice adicionales, dentro de un término de 15 días contado a partir de la fecha de notificación de la resolución que autoriza la presentación de los documentos. O sea, es que a solicitud de parte, pues el Tribunal de Apelaciones podría conceder dicho procedimiento, dicho remedio. Y con esto, pues, hemos concluido una discusión bastante breve de lo que es la regla 34. Procedemos. Ahora nos movemos a la regla 35, que nos habla de los efectos de la presentación del recurso de certiorari. Esta regla tiene 3 incisos para los casos de litigación civil. El inciso 1 nos habla de que la solicitud del recurso de certiorari no paralizará los procedimientos, salvo a que el Tribunal de Apelaciones disponga lo contrario. El segundo inciso, por otra parte, nos menciona que si la orden que se está recurriendo es una orden que tiene que ver con la venta de objetos susceptibles a dañarse, el Tribunal de Primera Instancia podrá vender el objeto, y el importe de ese objeto se puede guardar hasta que el Tribunal de Apelaciones resuelva el recurso. Y finalmente, el tercer inciso nos menciona que no se suspenderán los efectos de las decisiones recurridas en estas 3 instancias. Primero, en los recursos extraordinarios, tanto de injunction como de mandamus o como de cese y desista, en el pago de alimentos, y finalmente en aquellas determinaciones de relaciones filiales o de custodia. Ahora nos movemos a la regla 36, que se titula, que habla sobre las mociones y escritos posteriores, y esta regla nos dice que los escritos posteriores a la presentación del certiorari se tienen que hacer únicamente en la Secretaría del Tribunal de Apelaciones, y que también se pueden enviar estos documentos por correo, pero de ser un certiorari con término jurisdiccional, porque ya habíamos hablado de que hay algunos certioraris que son de término jurisdiccional, se va a tomar en consideración la fecha en que llegue a la Secretaría.
Que es importante tener eso en cuenta porque si decides enviarlo por correo, pues asegúrate de enviarlo con anticipación porque si llega posterior a la fecha de caducidad, a la fecha donde se cumple el término jurisdiccional, pues ya el tribunal pierde jurisdicción. Estos escritos se tendrán que notificar a las partes. Ahora pasemos a la regla 37, que es la regla que habla de las oposiciones a los certiorari. Esta regla tiene 4 incisos que vamos a discutir a continuación. El inciso A nos dice que dentro de los 10 días siguientes, la parte contraria o las demás partes en el pleito deberán presentar un memorando que no deberá exceder de 25 páginas, exclusive de la certificación de notificación, del índice y del apéndice. El apéndice, si se incluye, solo contendrá copias de documentos que formen parte del expediente original del tribunal de primera instancia y documentos que sean pertinentes a la controversia. En el inciso C se discute que todas las páginas del apéndice se numerarán consecutivamente y los documentos se organizarán en orden cronológico. Además, en el apéndice se contendrá un índice que indicará la página en que aparece cada documento. No será necesario incluir en el apéndice de un memorando en oposición de un documento que ya ha sido incluido en el apéndice de un escrito anterior, dentro del mismo caso. En tal situación, toda referencia posterior a dicho documento indicará la página y el apéndice correspondiente. La regla 38 trae un asunto bien interesante y es que le da la facultad al Tribunal de Apelaciones de emitir órdenes de mostrar causa. Por lo tanto, el Tribunal de Apelaciones podrá, en momentos determinados, emitir una orden para que se muestre causa de por qué se debe aceptar o expedir el auto de certiorari o no. En estos casos, el procedimiento será el siguiente. El Tribunal de Apelaciones le notificará tanto al Tribunal de Primera Instancia como a las partes del pleito una resolución con la orden de mostrar causa y el término que tendrán las partes para exponer sus alegatos. La parte peticionaria tendrá que exponer el por qué se debe expedir el auto de certiorari y dicha exposición no debe pasar de 25 páginas. De igual manera, la parte contraria tendrá igualmente una oportunidad de oponerse a esa exposición o a ese alegato de mostrar causa por la cual se debe expedir el certiorari. Si se decide mostrar un escrito adicional al escrito de mostrar causa posterior a la presentación de este, se podrá hacer únicamente presentándose al Tribunal de Apelaciones con su debida autorización. Ya pasado el término de presentar el escrito de mostrar causa, el Tribunal de Apelaciones entonces determinará si expide el auto o no lo expide. Si decide expedirlo, pues el Tribunal de Apelaciones puede tomar en consideración el escrito que hizo la parte peticionaria para mostrar causa y resolver a base de ello. O también puede resolver siguiendo lo dispuesto por la regla 39, que es la regla de los alegatos, que vamos a discutir a continuación. Pasemos ahora a discutir la regla 39, que es la regla que regula los alegatos. Esta regla tiene únicamente 3 incisos. El primer inciso nos dice, que es el inciso A, nos habla de que el escrito inicial del certiorari será considerado como el alegato original, el alegato de la parte peticionaria. 30 días luego de presentado este escrito, la parte contraria tendrá la oportunidad de oponerse a dicho alegato. El inciso B nos habla de que se podrá presentar alegatos suplementarios luego de que se reproduzca prueba oral en el caso, y que igualmente la parte contraria tendrá 30 días para oponerse a dicho alegato. Y finalmente, el inciso C nos habla de que las disposiciones discutidas en esta regla, tanto el inciso A como el inciso B, puede ser prorrogable a solicitud de parte o a solicitud del propio tribunal. Finalmente llegamos a la regla 40, la cual es la regla que establece los criterios que debe tomar el tribunal para expedir un auto de certiorari. Los criterios son los siguientes. El Tribunal de Apelaciones deberá tomar en consideración los siguientes criterios para determinar la expedición de un auto. Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho. B. Si la situación de hechos planteada es la más indicada para el análisis del problema. C.
si ha mediado perjuicio, parcialidad o error craso y manifiesto en la apreciación de la prueba por el tribunal de primera instancia. En síntesis, estas son las reglas que están dentro del reglamento del Tribunal de Apelaciones. No obstante, nos falta un solo ordenamiento más que regula el certiorari y ese es el reglamento del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Hablemos ahora del reglamento del Tribunal Supremo de Puerto Rico. El reglamento del Tribunal Supremo de Puerto Rico también regula el certiorari, pero lo regula únicamente en dos reglas, la regla 20 y la regla 21. No obstante, estas dos reglas son sumamente detalladas y específicas en cómo se debe presentar el recurso. Así que vamos a explorarla a continuación. La regla 20 comienza hablándonos de que el Tribunal Supremo podrá expedir el auto de certiorari siguiendo los métodos dispuestos por ley. No obstante, nos habla de que si el tribunal entiende que el recurso más apropiado es la apelación, se podrá expedir como apelación siempre y cuando se cumplan con los requisitos dispuestos. El primer inciso que nos encontramos en esta regla es el inciso A, que habla de los medios o las circunstancias donde los términos para solicitar un auto de certiorari son de carácter jurisdiccional. El primer inciso nos habla de que cuando se quiera revisar una sentencia del Tribunal de Apelaciones, el término será de 30 días jurisdiccional. Cuando el Estado Libre Asociado sea parte del caso, pues en vez de 30 días será de 60 días. Igualmente, jurisdiccional. También cuando se quiera revisar sentencias u resoluciones de jurisdicción voluntaria por parte del Tribunal de Apelaciones, el término concedido será 30 días para someter la solicitud de certiorari. También esta regla nos habla de que las sentencias emitidas de casos que tengan que ver con agencia administrativa, o sea, casos de derecho administrativo, también tendrán los 30 días de carácter jurisdiccional. Cabe resaltar que los 30 días se computan a partir de la fecha con certificación de la notificación de la resolución o sentencia que se emitió. El inciso B nos habla de las circunstancias donde en vez de que los términos sean de carácter jurisdiccional, son de cumplimiento estricto y únicamente hay dos circunstancias. Para revisar sentencias o resoluciones dictadas por el Tribunal de Apelaciones de discursos discrecionales, exceptuando certioraris que se hayan llevado a cabo por casos donde esté la Comisión Estatal de Elecciones envuelta. Y en aquellos casos donde el Tribunal de Apelaciones haya emitido resoluciones o sentencias y el Tribunal Supremo no haya reglamentado cuál será el procedimiento a seguir en dichas circunstancias. El inciso C nos habla de cómo se computarán estos términos. Esto ya lo habíamos adelantado y los términos se van a contar a partir del archivo en auto con copia de certificación de la sentencia o resolución que se quiera revisar. Ahora nos movemos al inciso D de esta regla. Y aquí nos habla de cómo se presenta el auto de certiorari en el Tribunal Supremo y nos dice que se debe hacer la solicitud en la Secretaría del Tribunal Supremo de Puerto Rico. La parte peticionaria deberá notificar al Tribunal de Apelaciones dentro de los 72 días que se está haciendo dicha solicitud y se debe enviar una copia de la solicitud sellada con la fecha del día en que se solicitó. El inciso B establece que se debe hacer una notificación debida a las partes del pleito en cuestión y que dicha notificación se deberá hacer dentro del término del recurso y se debe enviar una copia de la presentación de la notificación del certiorari con hora y fecha a las partes involucradas en el pleito. El inciso F nos habla del número de copias que debe tener el recurso de certiorari en el Tribunal Supremo. Nos habla de que ningún certiorari podrá pasar de 25 páginas, excluyendo el apéndice y el índice, y se debe enviar un original y 10 copias al Tribunal Supremo. El inciso G regula lo que será el contenido de estos certiorari y, como en la ocasión anterior, pues vamos a ver un ejemplo para tener una visión más clara de cómo es o cómo son los certioraris que se presentan al Tribunal Supremo de Puerto Rico. En esta ocasión volví a apagar la cámara y nos metimos nuevamente a Clio a ver si encontrábamos un ejemplo de certiorari y encontramos un ejemplo de un certiorari del Tribunal de Apelaciones al Tribunal Supremo de Puerto Rico, que fue un certiorari que lo trabajó recientemente la compañera Bridget, del caso de Coraima. Así que vamos a examinar lo que es la regla, el inciso G de la regla 20 del reglamento del Tribunal Supremo con este ejemplo. La regla del contenido de solicitud de certiorari, que es la regla G, el inciso G de la regla 20,
es extremadamente similar con la regla de contenido del Tribunal de Apelaciones. En este caso, también se nos exige la creación o el tener presente una portada con unos elementos particulares, entre ellos el epígrafe, la información sobre los abogados o abogadas y las partes, e información del caso. Esto es una cubierta. Aquí está la cubierta, aquí está el epígrafe, nuevamente con la información del caso. Aquí está el número del caso del Tribunal de Primera Instancia, el número del caso del Tribunal de Apelaciones y el panel de donde procede. Y aquí está la información de los abogados. De igual manera, el inciso G nos exige la presentación de un índice, de dos índices, igual que en el reglamento del Tribunal de Apelaciones, un índice de materias, que lo vemos aquí, con las diferentes partes de lo que va a ser el documento, y un índice legal con todos los ordenamientos y la jurisprudencia y los materiales legales que se utilizaron para el documento. Aquí vemos jurisprudencia de Puerto Rico, jurisprudencia de Estados Unidos, estatutos, reglas procesales y tratadistas. Similar al Tribunal de Apelaciones, el cuerpo del certiorari tiene que tener unos elementos particulares que son bien específicos. Por ejemplo, la comparecencia, que aquí la vemos, la tradicional comparecencia, en este caso comparece la peticionaria, taca, y que está siendo representada, y expone, alega y solicita. Aquí vemos que nuestra compañera se fue elegante y puso una frase bonita aquí, pero eso es parte, presumo yo, de ciertas libertades que uno se puede dar para persuadir al tribunal. También tenemos aquí una pequeña introducción que presenta lo que va a ser el documento, la base jurisdiccional y la competencia que está exigido en el inciso 3b de la regla 20, que se haga una cita de lo que es el ordenamiento legal o la jurisprudencia que le concede jurisdicción al Tribunal Supremo para ver este caso, la resolución de la cual se recurre, igualmente es un elemento que se solicita, una relación fiel y concisa de los hechos procesales. Esto está recogido en el inciso 3F. Seguimos bajando y nos topamos con los señalamientos de error, que eso está en el inciso 3G. Se le solicita discusión de los señalamientos. Aquí la compañera hizo una pequeña conclusión. Yo creo que no está de más, porque al final del día estos documentos vienen siendo básicamente un memorando, o sea, un escrito que tiene que tener una coherencia, y no lo veo mal. Y aquí, por todo lo cual, pues está la súplica. Y se satisface igualmente con uno de los elementos que se solicita. No obstante, los elementos que están en esta sección son idénticos a los elementos que están en el reglamento de apelaciones, pero hay una distinción, y es el inciso 3J, que requiere una certificación sobre la forma como se ha notificado el recurso a las demás partes y al tribunal apelado. Y aquí está esta certificación. Esto es la gran distinción entre la regla del Tribunal de Apelaciones en cuestión de estructura y la regla del Tribunal Supremo. Y aquí están las firmas.
Y finalmente nos topamos con la sección de apéndices. Esta regla tiene algunos elementos similares a la regla del Tribunal de Apelaciones y algunos elementos distintos. Por ejemplo, el inciso A, que lo vemos aquí, es que el recurso presentado ante el Tribunal de Apelaciones, la oposición y los alegatos de todas las partes con su respectivo apéndice debe ser parte del apéndice per se, en vez de presentar la demanda original, que es lo que se presenta en el Tribunal de Apelaciones. Aquí se está solicitando el documento que se presenta en el Tribunal de Apelaciones, que puede ser una apelación o un certiorari. B. La sentencia o resolución a la cual se recurre con el volante o formulario de la notificación de su archivo en autos. Esto igualmente es similar a la regla análoga del Tribunal de Apelaciones, que requiere que se presente el documento o la decisión que se va a revisar. En el inciso C tenemos que en el caso de una moción de reconciliación se presente una copia de la resolución que resuelva la misma moción. Comparándolo con el Tribunal de Apelaciones, pues específicamente no se menciona nada sobre las mociones de reconsideración, pero entiendo que esta parte es un poco más específica que lo que se solicita en el Tribunal de Apelaciones. El inciso D nos solicita cualquier documento que sea necesario para establecer la jurisdicción del tribunal con la fecha y hora de su presentación en forma clara y legible. Igualmente, hay un inciso similar en el reglamento del Tribunal de Apelaciones, por lo cual es una regla análoga. Si los errores señalados en el recurso se relacionan con la apreciación de la prueba, se incluirá una copia de exposición narrativa de la prueba presentada ante el Tribunal de Apelaciones o de la transcripción de evidencia si la hay. Esto, por supuesto, es exclusivo de este reglamento. F. Cualquier sentencia, resolución, decisión, orden o providencia interlocutoria que haya sido emitida por algún tribunal federal o estatal de Estados Unidos de América y que se relacione directamente con las partes y con los hechos en la solicitud de certiorari. Nuevamente, esto es una regla exclusiva de este reglamento que no tiene existencia, que no existe en el reglamento del Tribunal de Apelaciones. G. Cualquier documento que forme parte del expediente del Tribunal de Apelaciones y que tenga pertinencia directa con la controversia planteada del Tribunal Supremo. Esto tiene una regla análoga en el Tribunal de Apelaciones, por lo tanto es similar, lo hemos visto allí. Y H. De acoger el recurso, el tribunal podrá solicitar a la parte peticionaria que presente cualquier otro documento que sea necesario para atender los méritos del caso. Igualmente, en el reglamento del Tribunal de Apelaciones hay una regla similar. Habiendo discutido esto, vamos a volver ahora a nuestro ejemplo. Y hay unos elementos interesantes, y es que el reglamento del Tribunal Supremo, en su regla 34, regula ciertos elementos interesantes en el caso de los apéndices. Primero que nada, nos solicita, en el caso de que hayan varios apéndices, un índice de apéndice, y los apéndices se deben enumerar, deben tener su propio número. Y vemos aquí que en el ejemplo se hizo lo propio. Aquí está el número en cuestión. Número 1, este es el número del documento como tal, pero este es el número del apéndice. Y vemos que son números corridos, 2, 3, y si bajamos un poquito más para abajo, vemos que el número se distingue. Este es el número del apéndice y este es el número del documento. Y eso sería todo en esta sección. Esto pues, ha sido una exploración breve sobre el contenido del Tribunal del Certiorari en el Tribunal Supremo. Espero que haya sido ilustrativo y nada, continuamos con la presentación. La cláusula H nos habla de que cuando haya una resolución o sentencia que se quiera revisar mediante certiorari, en la cual el Tribunal Supremo consolidó el caso, se autorizará la presentación de un apéndice conjunto. Esto, sin embargo, no releva la presentación de las 10 copias de los incisos anteriores. Al igual que en el reglamento del Tribunal de Apelaciones, tampoco se podrá presentar un memorando de autoridades
como apéndice. Si se va a presentar algo similar, se tiene que hacer dentro del contenido o del cuerpo del documento del certiorari. El inciso J habla de los efectos de la solicitud del certiorari y al igual que en el Tribunal de Apelaciones, la solicitud de un auto de certiorari no paraliza los procedimientos a no ser que el Tribunal Supremo disponga lo contrario. El inciso K habla sobre la expedición del auto de certiorari y nos explica que el auto de certiorari se expedirá mediante orden del Tribunal Supremo a su discreción. Dicha expedición paralizará los procedimientos del Tribunal Inferior, salvo 4 instancias. En aquellas instancias donde haya un injunction, un mandamus o una orden de cese y desista, en aquellas circunstancias donde haya un pago de alimentos pendiente, en aquellas circunstancias donde haya situaciones de custodia o de relaciones filiales, y en aquellas circunstancias donde haya una venta de bienes susceptibles a deteriorarse. Claro está, el Tribunal Supremo se reserva la discreción o la autoridad de paralizar los procedimientos en estas excepciones, o sea que estas excepciones no son necesariamente absolutas. Finalmente, el inciso N nos habla sobre la moción de oposición a la expedición de certiorari y nos dice que las partes contrarias podrán solicitar dentro de los 10 días de la solicitud de certiorari un memorando en oposición a que se expida el certiorari. Dicho memorando no podrá pasar de 25 páginas y solo podrá incluir en sus apéndices documentos relevantes al caso. Ahora pasaremos a discutir la regla 21 del reglamento del Tribunal Supremo que regula los alegatos. Esta regla nos dice varias cosas. Primero, que la parte peticionaria tendrá 30 días para presentar sus alegatos luego de la notificación que se hace referencia en la regla 20C que hemos discutido. Segundo, habla de que la parte recurrida tendrá 30 días para presentar su alegato posteriores a la presentación del alegato de la parte peticionaria. Y tercero, que los alegatos se regirán por la regla 33 del reglamento del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Finalmente tenemos la regla 22, que es una regla especial que responde a la ley electoral. Al principio mencioné que hay 2 reglas que regulan el certiorari, la 20 y la 21, y son reglas generales que discuten el procedimiento de los certiorari ordinarios, y esta regla 22 discute los procedimientos ordinarios de certiorari a base de una ley especial. No obstante, el reglamento del Tribunal Supremo hace alusión al Código Electoral del siglo XXI del 2011 y no al nuevo Código Electoral del 2020. Estuve buscando y la ley electoral nueva ofrece unos cambios en cuanto al procedimiento, unas distinciones. Yo entiendo que el Tribunal Supremo resolvió los casos o las controversias de estas elecciones siguiendo las instrucciones de esta regla especial, pero presumo que la va a enmendar y la va a temperar. Así que he decidido, para no confundirme y ya que esto hace alusión a una ley derogada, he decidido no discutir esto. Así que con esto pues ya tenemos los principios más importantes del certiorari en el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Antes de culminar el video, creo que es meritorio examinar cierta jurisprudencia que ha detallado algunos asuntos que han quedado sueltos en las reglas. En este caso les voy a compartir 3 ejemplos. En García Morales versus Mercado Rosario surgía una duda y era si las notificaciones se podían hacer por correo. El Tribunal Supremo decidió responder esta pregunta en la afirmativa y se resolvió que las notificaciones al Tribunal de Primera Instancia se pueden hacer mediante correo certificado. Años más tarde, en Isleta LCC versus Isleta Marina, se resolvió que no solamente la notificación se puede hacer por correo certificado, sino que también se puede hacer por correo ordinario y la fecha de depósito del correo se consideraría como la fecha de notificación al Tribunal de Primera Instancia. Por otro lado, en Silva Barreto versus Tejada Martel se resolvió que una persona puede incluir 2 asuntos en un mismo certiorari y esto no es contrario a la ley. Además, se nos recordó que las personas peticionarias, tanto en los recursos de apelaciones como de certiorari, tienen que pagar los aranceles. De no hacerlo, el documento es nulo.
Y con esto concluimos este video. Espero que haya sido de su agrado. Hemos discutido el recurso de certiorari a través de sus distintas reglas y hemos examinado cierta jurisprudencia importante. Nuevamente, espero que haya sido de su agrado y pues muchas gracias por soportarme.